Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al primer webinar de CIVIM del año 2026. Quiero agradecerles a todos su presencia y sobre todo la disposición que tenemos para aprender. La primera charla de una serie de webinars será a cargo de la doctora Lucrecia Ballarino. Ella es médico radiólogo con acreditación en imágenes mamarias, quien trabaja en el Instituto Oulton de Córdoba, en Argentina. Actualmente es secretaria general de CIBIM y amablemente nos va a dar una actualización en VRADS de resonancia magnética. Lucrecia, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí comenzar este año la serie de webinares y le agradezco a todos los que se han conectado hasta ahora. En Argentina son las 8 de la noche, ya estamos terminando el día y en México son las 5 de la tarde, así que a todos los que se han conectado, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que este año nos compete mucho a todos. Si me habilitas para compartir, que es la actualización de VRATS. Sabemos que el año pasado en la RSNA se presentó la tan esperada nueva versión de VRATS y bueno, ahora la tenemos y hay que estudiarla. Y al principio, cuando le pegamos la mirada inicial, parecía que no habían cambiado tantas cosas, pero mirándolo con cuidado y con detalle, creo que cambiaron muchas y que cambiaron muchas para bien. Así que voy a tratar de compartirles de algún modo lo que me pareció más interesante y cómo me ordenó la cabeza haber estudiado este capítulo de VRATS un poco a conciencia. Algunas cosas voy a repetir porque no todo ha cambiado, pero vamos a ir siguiendo la presentación en orden. Y si me extiendo mucho en el tiempo, Betty, me decís. ¿Estamos? Así que bueno, vamos adelante. ¿Qué cambió en el VRATS en general? Bueno, antes era un atlas y ahora es un manual. Es un manual que nos va a guiar no solo en el análisis de las imágenes, sino que además nos ayuda en la práctica clínica. Ha estandarizado el lenguaje con mamografía y eco, lo cual ya lo veníamos haciendo, pero ahora es transversal. Mamografía con contraste, ecografía y resonancia tiene el mismo lenguaje, los mismos descriptores, por lo tanto nos va a ser más fácil interpretar los hallazgos entre un método y el otro. Reduce la ambigüedad, hay términos que son claros, ya no hay términos que nos confundan y como todo lo que mejora en los sentidos que acabamos de hablar, mejora, facilita las auditorías y facilita la comunicación y la toma de decisión clínicas. El VRATS 2025, versión 2025 en resonancia, tiene en cuenta todos estos aspectos. El parénquima, el realce de fondo, el léxico utilizado, habla respecto de las curvas, los hallazgos asociados, el sistema de reporte, que es muy importante en este nuevo VRATS, y la categorización, que es la categorización clásica. Respecto de la composición de la mama, no cambió gran cosa. Sabemos que la composición de la mama está dada por el tejido graso, el tejido fibroso y el tejido fibroglandular, que la cantidad de componente de cada uno de estos elementos es lo que va a determinar el tipo de tejido fibroglandular y este tejido fibroglandular se evalúa en las secuencias ponderadas en T1. Estamos. Recuerden que la composición de tejido fibroglandular no se correlaciona con el realce de fondo, que es otro concepto. Y la cantidad de tejido fibroglandular se define de manera subjetiva, como hacemos en mamografía. Casi tejido graso casi en su totalidad, tejido fibroglandular heterogéneo, es a cómo nos parece que corresponde la categorización en cada uno de los tipos. Estamos subjetiva, no nos da pautas de cómo lo tenemos que elegir. El realce parenquimatoso de fondo es el segundo ítem que condiciona o que acomoda en el concepto de VRATS en resonancia. El realce parenquimatoso de fondo es la manera en la que se comporta el tejido fibroglandular frente a la inyección de material de contraste. Va a reflejar la vascularización, la permeabilidad de los capilares y la estimulación hormonal del tejido. Y hay que diferenciarlo de las masas y de los realces no masas. El realce parenquimatoso de fondo también es subjetivo. No tenemos parámetros dentro de VRATS que nos diga cómo lo vamos a seleccionar. Se evalúa en el minuto 1 y 2 post contraste y en general se debe evaluar en el
en el MIP, en la proyección de máxima intensidad del segundo minuto post contraste aproximadamente. Y también es subjetivo, mínimo, leve, moderado y marcado, el mismo vocabulario que tenía en el anterior. Recuerden que un realce parenquimatoso de fondo marcado o moderado pueden disminuir la conspicuidad de las lesiones, puede aumentar los falsos negativos y en muchos casos refleja el estado hormonal. Pero diferencien lo que es mama densa o tejido fibroglandular casi en su totalidad de lo que es realce de fondo. Esta paciente tiene una mama ACRC con tejido fibroglandular casi en su totalidad en las secuencias ponderadas en T1 y tiene un realce de fondo mínimo. Por lo tanto, esta paciente no se condice el realce de fondo con la cantidad de tejido fibroglandular. Esto lo pongo para que lo diferencien. El realce de fondo puede ser asimétrico, como en este caso, que en la mama izquierda tenemos menos realce de fondo que en la derecha, porque esta mama recibió radioterapia a posteriori de un tratamiento de cirugía conservadora por cáncer de mama. El realce de fondo cuando lo informamos la intensidad de realce de fondo mínimo, leve, moderado, marcado, y también debemos informar la simetría o asimetría. Y cuando es asimétrico tenemos que interpretar por qué. También varía con el ciclo menstrual, como en este caso, esta es una paciente con un realce de fondo el día 28 del ciclo y esta es la misma paciente el 10, 12 días después en el día 9 del ciclo menstrual. Ven que el realce de fondo se modificó, la intensidad del realce es menos marcada. Hay factores que influencian el realce de fondo, es una lista para que tengan en la cabeza, porque esto pueden influenciarlo y hay que tenerlo en cuenta cuando uno lo interpreta. El realce de fondo puede disminuir la sensibilidad y la especificidad, como dice este metaanálisis publicado en el 2025, y es importante tenerlo en cuenta para la interpretación de la resonancia. Y también el realce de fondo marcado o moderado aumenta el riesgo intrínseco y personal de padecer un cáncer de mamas. Estas son las cosas, este cuadro lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver al final, que marcan las cosas que realmente cambiaron y que nos vamos a ir prestando atención. Algunas no cambiaron tanto, algunas cambiaron bastante. Respecto del léxico, se elimina el foco. Ese foco que tan bien nos venía cuando interpretábamos resonancia desaparece. ¿Por qué? Porque el uso era inconsistente. Cuando hay muchos realces de realces nodulares infracentimétricos bilaterales, son probablemente benignos y se desestiman. Pero cuando hay uno que es más conspicuo o que tiene alguna característica distintiva, ese realce de 5 milímetros o menos debe ser interpretado como un realce de masa mayor al centímetro o a los 5 milímetros. El objetivo es forzar una descripción morfológica más precisa y sabemos que hoy, con las antenas que tenemos y con los equipos que tenemos, podemos caracterizar lesiones de 5 milímetros y podemos sospechar si se tratan de lesiones sospechosas o no. Así que ese es el concepto, adiós al foco, ya no lo podemos usar más. ¿Qué cambió respecto de la forma de las lesiones nodulares o masa? No sé cuál iremos a usar en español. En el BIRATS anterior había países que usaban masa y otros que decían nódulos. Veremos cuál adoptaremos cada uno de nosotros. En la forma vamos a ver que persiste la forma oval, pero se agrega la forma lobulada. La forma lobulada es aquel nódulo que tiene más de una lobulación o más. En este caso tenemos una lobulación y otra lobulación. Este descriptor estuvo presente en un momento, después desapareció y ahora ha vuelto. Es un descriptor muy útil y que está presente y puede ser uno, dos, tres o más lobulaciones siempre y cuando sean grandes y definidas. Después está la forma nodular redondeada, que aumenta el riesgo de la posibilidad de malignidad, y la forma irregular como la que teníamos. Respecto del margen, aquí también hubo un pequeño cambio. El margen es circunscripto, como el que vemos en la pantalla a la izquierda, o no circunscripto, y cuando es no circunscripto puede ser indistinto. Acá cambió la terminología, es indistinto y es indistinto en todos los métodos. Acá vamos a ver, el indistinto es como en este caso, que tiene un margen no definido del todo, en este caso tiene como pequeños microlóbulos, este es un margen indistinto. Y en la segunda instancia puede ser margen no circunscripto espiculado, que ya lo teníamos antes. Bueno, quedaron las líneas, perdón.
este que es el espiculado y que es clásico. Una cosa que me llamó la atención en el BI-RADS nuevo es que todos los descriptores están analizados sobre el T1 con su presión grasa temprano, no sobre la sustracción, que es donde habitualmente yo lo miraba antes en el BI-RADS anterior. Bueno, respecto de, realce interno, el realce interno no cambió, sigue siendo homogéneo, heterogéneo, tabiques internos que no realzan y realces en anillo, que es el realce más sospechoso. ¿M? Tengan en cuenta, realce en anillo aumenta la sospecha, margen especulado es de más sospecha. Una cosa nueva en la masa es, voy a borrar las líneas, perdón, un hallazgo nuevo en el realce, en el realce masa es un nuevo descriptor, que es la intensidad de señal en las secuencias ponderadas en T2 con supresión grasa. Es decir, analizamos la señal de las lesiones masa o nódulos en el T2 con supresión. Y acá, fíjense, dos aspectos a tener en cuenta. Se habla de que la señal es hiperintensa, como en este caso, que es la intensidad de señal igual a la del ganglio, o no hiperintensa. Acá no hablamos de señal hipointensa en el T2 con supresión grasa, es señal no hiperintensa. Y es importante porque nos ayuda a caracterizar un hallazgo. Si tenemos una masa oval circunscrita hiperintensa en T2 con realce homogéneo o septos oscuros que no realzan, tiene un riesgo de malignidad menor al 2%. Es un descriptor importante y hay que tenerlo en cuenta y en el BIRATS nuevo lo incluye. Ojo que es frecuentemente asociado a un hallazgo benigno, pero está el carcinoma mucinoso que algunas veces puede ser hiperintenso en esta secuencia. Respecto del real senomasa no hay cambios. El patrón interno es igual, homogéneo, heterogéneo en empedrado y en anillos agrupados, que es el más sospechoso. Y la distribución que es focal, lineal, segmentaria, regional y difusa. Acá no hay cambios. Ahí tenemos lineal, ahí tenemos segmentaria, que la tenemos que ver en el sagital. Difusa es regional cuando es más de un cuadrante y difusa es cuando es más de dos cuadrantes. Otro ítem importante a tener acá en cuenta son los hallazgos asociados. Los hallazgos asociados aquí en este BIRATS nuevo los trae muy ordenados y los divide en dos grupos. Estos que vamos a ver primero, que son los que nos ayudan a evaluar extensión o agresividad, que incluyen, voy a nombrar algunos porque si no sería muy largo, la retracción de la piel, el engrosamiento de la piel, el compromiso cutáneo directo, la retracción y el compromiso a la areola y del pezón, como en este caso y el compromiso pectoral, en este caso hay compromiso del pectoral, y de la pared torácica que lo diferencia. Pectoral es el músculo pectoral, pared torácica es los músculos intercostales, la parrilla costal y la parte interna de la cavidad torácica. ¿Estamos? Y un descriptor importante en este grupo que se agrega es el edema peritumoral. El edema peritumoral sugiere malignidad y en los tumores más extensos tiene mayor asociación y riesgo de metástasis ganglionares. Por lo tanto, en esta paciente que tenía un tumor triple negativo con edema perilesional muy marcado, este ganglio pequeñito que tenía pérdida de su morfología tiene un mayor índice de sospecha, sobre todo porque tiene asociado, entre otras cosas, el edema. Después hay hallazgos asociados inequívocamente benignos y también los tenemos listados en este nuevo BIRATS, como son los quistes, la necrosis grasa, las cicatrices quirúrgicas, los cambios asociados a las biopsias que van a desaparecer en los controles, los conductos dilatados con contenido espontáneamente hiperintensos que se deben a proteína o a sangre, la presencia de edema cutáneo o trabecular asociado a cambios post-tratamiento, las colecciones, los nódulos sin realce, los amartomas y las lesiones de la piel. Estos son todos hallazgos inequívocamente benignos y que también están en la lista de descriptores. Los ganglios hoy forman una categoría aparte. Antes estaban en los descriptores asociados y ahora, como tienen tanta importancia en el manejo clínico, dejan de ser una una categoría asociada o una característica asociada para transformarse en una categoría separada. Se incluyen ganglios intramamarios, axilares y mamarios internos. Y de los ganglios tenemos que definir si son normales o anormales. Acá tenemos un intramamario. Es importante que sepan que acá no medimos la cortical de los ganglios. La cortical de los ganglios se mide en ultrasonido. En resonancia la cortical no se tiene en cuenta
No hay valores validados para la resonancia y lo único que tenemos que tener en cuenta es la morfología y la simetría entre una axila y la otra. Tampoco tenemos que tener en cuenta el tamaño. La localización de las lesiones no cambiaron, estimulan a que usemos más las horas y estimulan a que utilicemos los tercios anterior, medio y posterior. Estamos. Y recomiendan la distancia al pezón, incluir la distancia a la piel y a la pared torácica. Respecto de la cinética, un cambio importante es el cambio de nombre. Ahora se llaman fase temprana, a mí siempre se me confunden acá, y fase tardía. La fase temprana lo han cambiado porque ante la existencia de las secuencias ultra rápidas hay una fase precoz que está anterior a la fase temprana. Entonces cambian el nombre de fase temprana y fase tardía y se sacan los números de curva tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para tener un nombre propio como es persistente, meseta o lavado. No cambian los incrementos y los porcentajes de incrementos, y tampoco cambia la interpretación de esto. Lo que sí recalca el nuevo VIRATS es que esto es un descriptor más. No es importante la cinética más que la morfología. La morfología es la que nos va a estimular a poner la asignación VIRATS que corresponde. Bueno, llegamos de nuevo al cuadro. Estamos más o menos por acá. Vamos a ver los cambios que quedan, que son muy importantes y que a los fines de lo que vamos a empezar a hablar en el futuro, que es la auditoría de los servicios, es muy importante el reporte estructurado. Y empieza a estructurar el reporte con las indicaciones. El nuevo BIRATS estratifica las indicaciones para que en una auditoría futura sea más fácil ordenarnos. Divide las indicaciones de la resonancia en cribado y el cribado lo divide en cribado de alto riesgo, que son aquellas pacientes que tienen mutaciones genéticas de alto riesgo, radioterapia de tórax antes de los 30 años, y hay que poner, cuando uno hace el informe, decir, es un estudio de cribado en paciente de alto riesgo por mutación genética o por radioterapia en el tórax. ¿Estamos? Segundo, podemos tener cribado de riesgo intermedio y acá tenemos que poner si es riesgo intermedio por mama extremadamente densa o riesgo intermedio porque tuvo un cáncer de mama tratado antes de los 50 años y mama densa en seguimiento o porque tuvo o tiene antecedentes personales de una lesión B3 tratada. Estamos. El segundo estratificación en las indicaciones es el grupo de diagnóstico. Cribado era lo anterior, esto es diagnóstico. Diagnóstico se divide en diagnóstico porque hay un hallazgo clínico, es decir, es una paciente que tiene un síntoma y se hizo una resonancia porque tenía un síntoma, una masa palpable. Y acá tenemos que poner hallazgo clínico y el tipo de hallazgo que tiene. Masa palpable, secreción sanguinolenta por pezón, engrosamiento y retracción cutáneo, etcétera. Después tenemos una segunda categoría de hallazgo diagnóstico, que sería estudios previos con hallazgos anormales. Es decir, es una paciente que tiene un estudio precedente con un hallazgo anormal. Hay que poner el tipo de hallazgo, si es un nódulo o lo que fuere, y hay que saber si ese hallazgo anormal es reciente o es un hallazgo anormal en seguimiento. Esto sería las pacientes que tenían un BIRAT 3 y que estaban en seguimiento. Y también puede ser un hallazgo en estudios previos en imágenes que esté en seguimiento, por ejemplo, posterior a biopsia. Y la tercera categoría de diagnóstico sería la evaluación de implantes. Estamos entonces, tenemos cribado por un lado, diagnóstico por el otro, y en diagnóstico tenemos tres categorías. Hallazgo clínico, hay que registrar cuál es el hallazgo clínico, hallazgo en imágenes, que puede ser un estudio previo con hallazgos anormales, estudio previo con hallazgos anormales en seguimiento o estudio previo en seguimiento post-biopsia. Y la valoración de los implantes, que no voy a hablar nada hoy porque es todo como una charla aparte. Y la tercera categoría es diagnóstico, pero con cáncer actual. Es la paciente que tiene cáncer actual y que vamos a hacer una extensión de la enfermedad, una estadificación de extensión locorregional y o vamos a evaluar respuesta al tratamiento. ¿Por qué esto es importante? Es importante por las auditorías y porque, de acuerdo al contexto clínico que vamos a interpretar una resonancia, es la probabilidad pretest de tener un cáncer y cómo vamos a enfocar la interpretación. Cuando hacemos cribado en alto riesgo, vamos a ser muy minuciosos para encontrar lesiones pequeñas o ocultas. Cuando estamos en un estudio diagnóstico, la probabilidad pretest de cáncer de mama va a ser moderada y vamos a tener que correlacionar con otros métodos. Y cuando estamos evaluando pretratamiento, la posibilidad de
pretest de cáncer es muy alta y vamos a evaluar extensión tumoral, hallazgos asociados, etcétera. Estamos teniendo en cuenta la interpretación, vamos a modificar nuestro umbral de sospecha, la interpretación de los hallazgos y las recomendaciones finales. Algunos cambios hubo en las asignaciones de BI-RADS. Podemos poner BI-RADS 0 en resonancia dentro de márgenes definidos, que mañana no aparezcan miles de millones de BI-RADS 0 en resonancia. ¿Cuándo podemos poner BI-RADS 0? Cuando necesitamos estudios complementarios, es decir, tengo un hallazgo de alta sospecha de benignidad, pero necesito otro método de imágenes para confirmarlo. Por ejemplo, cuando tengo una sospecha de necrosis grasa que está realzando y lo quiero ver cómo se ve en la mamografía. Esto, y lo voy a recalcar, voy a usar el lapicito que después me hace ruido y me da trabajo para borrarlo. Es importante que tengan en cuenta que tenemos que tener alta sospecha de benignidad. Si tenemos alguna sospecha de malignidad alta, no podemos poner el BIRATS 0, tenemos que poner BIRATS 4. Estamos. O cuando necesitamos comparar con estudios previos para determinar estabilidad de un hallazgo. Es decir, tengo un hallazgo que lo vengo controlando o lo vienen controlando y necesito el estudio previo para estar segura de que ese hallazgo está estable o mejoró o se modificó. Entonces ahí también estoy habilitada a poner un BIRAT 0. O cuando, y en esta no estoy muy de acuerdo, ya lo hemos discutido en grupo, cuando técnicamente es inadecuada. Cuando yo tengo una resonancia que la inyección de contraste no está bien hecha, no le pongo, no, le puedo poner BIRAT 0 de acuerdo al BIRATS, pero en la práctica uno frena ese estudio y lo vuelve a inyectar o dice que es un estudio que no es diagnóstico porque la inyección no fue la correcta. Bueno, ahí también se puede poner BIRAT 0. No sé si estoy siendo clara, pero es un cambio importante. Bueno, ahí estamos. Lo que no es un BI-RADS 0, y esto recuérdenlo, es cuando yo tengo una lesión que ya es BI-RADS 4 en resonancia y que le propongo una biopsia y que le digo, bueno, es una biopsia que hay que biopsiarlo por ecografía, pero hay que hacerle una ecografía previa para ver si se ve. Bueno, no, eso es un BI-RADS 4 o un BI-RADS 5 y la recomendación es una recomendación, pero no es un BI-RADS 0 porque le recomiende una ecografía para poder definir el método de biopsia. Seguimos. BIRAT 3, probablemente benigno. Bueno, hicieron un análisis más cuidadoso de los BIRAT 3. En el BIRATS anterior, el BIRAT 3 decían que podía ser hasta el 10%. Había publicaciones que había BIRAT 3 que no condecían con el límite superior de la probabilidad de malignidad del BIRAT 3. Ahora se sabe que usándolo adecuadamente entramos dentro de los límites del BIRAT 3. ¿Cuándo podemos poner un barra 3 en una masa ovalada de margen circunscripto, tabiques internos que no realzan, hiperintensa en T2 y con cinética persistente? Un fibroadenoma, clásicamente. Control en 6, 12 y 24 meses. Puede convertirse en BIRAT 2 si el hallazgo desaparece o disminuye, o en BIRATS 4 o 5 cuando hay aumento de tamaño o sospecha morfológica. Ahora bien, se desaconseja su uso cuando los pacientes tienen un cáncer actual. Si yo tengo una paciente con un cáncer actual y tengo un hallazgo en resonancia, le pongo un BIRATS 4A si es de baja sospecha, pero no un 3, porque si no puedo demorar o retrasar el tratamiento. Cuando son estudios no basales, precaución, porque si yo tengo una resonancia del año pasado y en este año aparece un hallazgo que parece probablemente benigno, la posibilidad de que eso no lo sea sube hasta el 9%. Por lo tanto, cuando tengo un cambio en un estudio no basal, ojo que con poner BIRAT 3 porque la probabilidad de malignidad es más alta. Y el uso de BIRAT 3 en realces no masa es muy infrecuente y depende del expertise del radiólogo que hace el informe y de cuánta espalda tenga para ponerlo. Nunca el BIRAT 5, el BIRAT 3 debe superar el 5% de todos los BIRATs asignados en el servicio. Categoría BIRATS 4 va a biopsia, como todos lo sabemos. Se recomienda su subcategorización en 4A, B y C, pero no nos dice cuándo usarlo. Estamos. eh, la recomendación es que tengamos en cuenta la experiencia personal y la sumatoria de hallazgos. Y cuando vamos a recomendar una biopsia, tenemos que recomendar con qué método sugerimos hacerlo. ¿eh? Recuerden que 4A, B y C depende de la experiencia de cada uno. Yo les muestro algunos ejemplos de los que nosotros hemos discutido. Paciente de 57 años con un nódulo de reciente aparición en ultrasonido, lo vemos acá arriba. Mama extremadamente densa, resonancia de mama, un realce nodular algo irregular,
este, homogéneo, que BI-RADS no es hiperintenso en T2, que BI-RADS, bueno, le pusimos un BI-RADS 4A. Este es el ejemplo que vimos en pedacitos recién. Paciente de 30 años con un nódulo palpable, realce en anillo, edema perilesional importante, centro quístico necrótico, que BI-RADS, bueno, si tiene un ganglio, puede ser un BI-RADS 5, puede ser un BI-RADS 4C. Nosotros le tenemos mucho respeto al BI-RADS 5, ponemos BI-RADS 4C, pero podría haber sido un BI-RADS 5. Secreción sanguinolenta por pezón, una paciente de 52 años, la sospecha puede ser una galactoforitis, puede ser un carcinoma in situ, puede ser una papilomatosis. ¿Qué BI-RADS le pondrían? Nosotros le pusimos un BI-RADS 4B. Categorización BI-RADS 5, la probabilidad de malignidad es muy alta. Si hacemos una punción y da benigno, la vamos a considerar discordante. Hay que combinar varios hallazgos que tengan más de una cosa, que no sea solo una masa, que sea una masa con, como vimos recién, con necrosis, con edema, adenopatías. ¿Quiénes son las categorías BR 5 más recomendadas? Las masas espiculadas y el renal senomasa linear segmentario. No se recomienda mucho utilizar el BIRAT 5 en los real senomasas, ya vamos a ver por qué, y siempre hay que recomendar método de biopsia, como ya lo sabemos. Este es un ejemplo de por qué el BIRAT nuevo no recomienda el BIRAT 5 en estas pacientes con real senomasa. Esta paciente, 31 años, mastalgia izquierda progresiva, una ecografía no concluyente, no tenía mamografía porque tenía 31 años, le pidieron resonancia de inicio, nosotros la recibimos acá y nos encontramos con este realce no masa regional, les diría, con edema, con engrosamiento cutáneo, con una adenopatía, restricción en la difusión y tenía toda la pinta de ser un BIRATS 5. Esta es la mamografía que le hicimos el día que vino a la punción, tenía calcificaciones, las adenopatías, realmente nos parecía que era altamente sospechoso, pero bueno, nos pasó lo que nos pasa siempre. Cuando vino el resultado fue una mastitis aguda y crónica moderada, probablemente una mastitis a células granulomatosas. Por esto es que no se recomienda el BIRAT 5 en los realces no masa. Bueno, el BIRAT 6 tiene cambios, ya estamos casi terminando. El BIRAT 6 tiene cambios porque acá aparecen nuevos términos y se modifican algunas cosas. Se considera BIRAT 6 cuando hay una lesión que todavía no tiene un tratamiento definitivo. Realce o no realce. Es decir, si yo tengo una respuesta imagenológica completa, sigue siendo BIRAT 6. Eso no cambió y considera que es BI-RADS cuando la lesión no ha recibido tratamiento definitivo. ¿Qué tratamiento definitivo? Bueno, antes era la cirugía. ¿Estamos? Ahora es la cirugía o los tratamientos nuevos como son la crioablación. ¿Estamos? Y aparece este término nuevo que es hallazgo adicional cercano. ¿Qué sería esto? Lo que antes llamábamos satélite. Es una lesión que aparece en la resonancia que está a una distancia menor a 2 centímetros respecto de la lesión principal. ¿Estamos? Niñitos, ¿les ¿Perdón? caliento algo para comer? ¿Qué quieren Pa- comer? Bien. ¿Lenteja? No aumentan la extensión total de la lesión en más de 2 centímetros y no cambian el manejo quirúrgico. Pero esto es lo que antes llamábamos satélites y que ahora no se denomina más satélite, se llama hallazgo adicional cercano. ¿Estamos? Bueno, esto ya lo aclaré, lo vamos a pasar de largo. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta del BIRAT 6 también? Que si tenemos un postoperatorio inmediato con márgenes comprometidos, puedo utilizar el BIRAT 6 si los hallazgos que tengo son residuales de la malignidad ya probada previa y no se sacó en su totalidad o todavía queda. Estoy habilitado o lo correcto es poner BIRAT 6. Si el realce es sospechoso pero no definitivo, puedo utilizar un BIRAT 4 o 5 o si es mínimo benigno, puedo pensar en un 2. Pero cuando lo que queda postoperatorio cercano es definitivamente parte de la lesión original, es un BIRAT 6. Y después aparecen otros hallazgos que son los hallazgos adicionales a distancia, que son los hallazgos adicionales a más de 2 centímetros o que modifican la conducta quirúrgica. Acá a estos hallazgos que van a modificar la conducta terapéutica hay que darles una asignación diferente, 4 o 5, ya no es a BIRAT 6. Los ganglios
También hay que considerarlos si el ganglio está del mismo lado que la lesión inicial o que la lesión que estamos evaluando va el mismo BI-RADS 6 y si el ganglio está en la mama contralateral se cambia y se agrega un BI-RADS 4 para esa adenopatía contralateral. Cáncer de mama recientemente diagnosticado en estadificación, un realce nodular que ya sabíamos que estaba, un hallazgo asociado cercano a menos de 2 centímetros y un hallazgo en la mama contralateral. Este hallazgo asociado, ¿qué BI-RADS? Está a menos de 2 centímetros, es un BI-RADS 6, pero tenemos un hallazgo incidental en la mama contralateral, es un BI-RADS 4. Bien, hallazgos adicionales, recuerden que muchas veces hacemos una ecografía dirigida. Se recomienda no utilizar la palabra second look, porque second look implica que uno hizo un first look. Bueno, no, se saca la palabra second look y se recomienda utilizar ecografía dirigida, ecografía guiada por resonancia, ecografía por resonancia, guiada por resonancia. Esta ecografía dirigida detecta más o menos un 58% de las lesiones, más frecuentemente detecta lesiones masa que lesiones no masa, y si el ganglio, hay un ganglio sospechoso del mismo lado de la lesión, se debe escribir, pero como dijimos recién, no conlleva categoría BI-RADS aparte. Bueno, el reporte tiene que tener todos estos ítems que fueron los que fuimos revisando, la indicación estratificada como lo vimos, registro de estudios previos, los parámetros técnicos utilizados, el tipo de patrón glandular, el realce de fondo, la descripción de los hallazgos utilizando el léxico de BI-RADS, categorización y la recomendación que a veces tiene que ver con el ligado al BI-RADS que pusimos o la recomendación de expertos. Bueno, estaríamos casi terminando. Las 10 perlas que me llevo del BI-RADS 2025 es que la indicación del estudio condiciona la interpretación y por lo tanto es muy importante considerarla y ponerla en el reporte. La morfología pesa más que la cinética. La cinética es un hallazgo asociado que nos sirve, eso el que informa resonancia lo sabe, que hay dos tipos de lesiones principales, el realce tipo masa y el realce no masa, el foco se fue. El realce no masa segmentario lineal es el más sospechoso, el realce interno en anillos agrupados también es altamente sospechoso, el realce de fondo puede disminuir la conspicuidad de las lesiones y el realce de fondo y la cantidad de parénquima glandular no son, son conceptos distintos y no siempre coincide un alto realce de fondo con una gran cantidad de parénquima fibroglandular. Nunca debemos interpretar la resonancia en forma aislada y las categorías BI-RADS siempre tienen el mismo significado en todas las modalidades. Y el objetivo de BI-RADS es estandarizar la comunicación en la clínica. Bien, hasta acá llegamos. Espero haber sido clara y haber hablado rápido. Gracias, Lucrecia. Bueno, excelente presentación. La verdad es que creo que aprendimos cosas nuevas para los que no hemos tenido oportunidad de dar la lectura completa al nuevo VIRADS. En tu práctica diaria, ¿cuál dirías que es el cambio más relevante en el VIRADS de resonancia magnética que realmente impacta la toma de decisiones? A mí me parece, y es probablemente es una impresión personal, me parece que la estratificación de las indicaciones es muy importante. Es muy importante porque uno mira la resonancia desde otro ángulo y porque nos ordena y nos ordena para hacer en el futuro las auditorías que cada vez van a ser más importantes. Me parece que eso es lo que es realmente cambia, modifica la dinámica de la interpretación de resonancia. Muy bien. ¿Y cuál crees tú que es el error más frecuente que seguimos cometiendo cuando interpretamos las resonancias de mama? Me parece que el primero es, tengo una lista de errores, pero primero que nada me parece que es informar resonancia apurada. La segunda es no tener en consideración los estudios previos y no tener en consideración el global de la paciente. No es lo mismo interpretar una resonancia teniendo en cuenta el riesgo de esa paciente o teniendo en cuenta los antecedentes clínicos. eh, no tener en cuenta y no tener cuidado con los aspectos técnicos. La técnica en resonancia debe ser muy pulida, tenemos que estar preparados para mirar
los errores que nos afectan. Por ejemplo, el realce de fondo. Yo no lo dije y acorté un poco la charla porque era rápido, pero el realce de fondo muchas veces se ve modificado por movimientos de la paciente. Si uno ve el realce de fondo en una secuencia sustraída, como es lo que corresponde, vamos a tener que si la paciente se movió y no está adecuadamente sustraída, vamos a tener errores en la interpretación del realce de fondo. Y me parece que esos son los distractores más grandes. Y después, bueno, hay que tomarse el tiempo y analizar y mirar, hacer el mismatching entre el T1, el T2, el edema, cómo se comporta la señal entre una secuencia y la otra. Eso me parece que nos disminuye. Y la otra cosa es saber que en la interpretación de resonancia es un equilibrio. Uno no puede tomar una decisión sobre las curvas dinámicas, como tampoco puede tomar una decisión basado nada más que en la difusión. Es un conjunto de muchos descriptores. Bueno, hay varias preguntas y muchas felicitaciones para ti. Voy a seleccionar algunas. Me piden que si puedes extender la explicación en cuanto al cambio en el estudio cinético. En el estudio cinético, en realidad, los dos cambios que hay es el nombre. ¿Por qué? Porque antes se llamaba, a ver, tengo que mirar el machete porque nunca me acuerdo, siempre me confundo con los dos nombres que corresponden. A ver, lo anoté acá porque sabía que me lo iban a preguntar. Antes se llamaba fase inicial en la curva dinámica y fase tardía. Ahora se cambió el nombre inicial por temprana. ¿Por qué? Porque hay una fase anterior a esa cuando usamos secuencias ultra rápidas. Nosotros ahora analizamos, digamos, con las secuencias clásicas, el scan dinámico clásico, uno evalúa cómo se comporta el contraste en el primero y segundo minuto y después en los minutos más tardíos. Cuando uno utiliza secuencias ultra rápidas, hay una fase anterior a eso, que es el tiempo en que entre uno inyectó el contraste y el contraste llegó al primer minuto. Eso sería una fase, a ver, para no equivocarme, eso sería la verdadera fase inicial. Por lo tanto, ahora la curva se llama fase temprana, los primeros 2 minutos, y fase tardía de los 2 minutos en adelante. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es que ya no hay curva tipo 1, 2 y 3, sino que hay curva tipo sostenida en meseta o con washout, o con lavado en español. No sé si quedó Muy bien. claro. Creo que sí, bastante claro. La otra pregunta es que si se pueden utilizar dos VRATs en la conclusión, ya sea o sea, un VRATs en una mama, como el ejemplo que presentaste, que es un 4 en la lesión incidental y que es un 6 en la mama que ya se conocía el cáncer. A mí no me gusta usar dos VRATs y tenemos siempre una escala de cuál es el VRATs que tiene más relevancia con respecto al otro. Por ejemplo, el VIRATS 4 está por arriba del VIRATS 6. El VIRATS nuevo lo permite poner dos VIRATs. Es útil, sobre todo en el VIRATS 6, porque los médicos a veces reciben un reporte que dice, te mandan a una paciente porque tiene un cáncer de mama para que lo estadifiques, y vuelve con un VIRATS 4 y dice, esta no leyó el antecedente y no sabía ya de antemano que lo tenía el cáncer. Entonces, a veces en el VIRATS 6 conviene poner el VIRATS 6 en la mama que corresponde y el VIRATS 4 cuando hay un hallazgo nuevo que va a modificar la conducta y que vamos a necesitar hacer otro gesto. Es decir, se puede utilizar, está admitido. Reconozco que a mí no me gusta, pero para el médico que recibe el reporte suele ser muy útil. Muy bien. Hay una pregunta aquí que dice, pregunta a la doctora que ahora se pone un énfasis muy significativo en la evaluación del riesgo, la personalización del informe y la integración multimodal. Si tenemos una paciente con BRCA y una mamografía, BRCA positivo y mamografía sin hallazgos de sospecha, ¿se daría el BIRAT 2 o se pensaría en dar un BIRAT 0 con el énfasis en la mutación, sugiriendo que se haga resonancia magnética? Eh, Uno tiene que poner el BRATS que ve. Si la paciente no tiene hallazgo, por más que la paciente esté mutada, es un BIRATS 1 o un BIRATS 2. Yo no puedo suponer un BIRATS o poner un BIRATS 0 porque tengo miedo de que tenga algo. Sí puedo, si la paciente está mutada, decir, esto es un estudio normal, la mamografía es normal, pero esta es una paciente de alto riesgo que, de acuerdo a las guías internacionales, se beneficiaría con una resonancia magnética de cribado porque ella tiene un riesgo que puede alcanzar X porcentaje respecto de la población general. Entonces,
Yo tengo que poner siempre el BI-RADS que veo, siempre. Yo no veo nada, es un BI-RADS 1, aunque tenga un nódulo palpable. Y después en la recomendación puedo poner lo que quiera, pero tengo que poner lo que veo porque de eso se trata el BI-RADS. Bien. Aquí hay otra pregunta interesante que dice, ¿cómo integra usted la resonancia magnética dentro del flujo de tamizaje o seguimiento en aquellas pacientes de alto riesgo? A ver, nosotros en Argentina no tenemos probado, digamos, cribado, ordenado y organizado. Las pacientes con mutaciones genéticas se les recomienda hacer una resonancia magnética al año y en general los médicos derivantes en la práctica donde yo trabajo habitualmente piden mamografía y ecografía y a los 6 meses la resonancia y a los 6 meses la mamo y la eco y a los 6 meses la resonancia. Yo personalmente creo que la ecografía, si la resonancia es normal, no es necesaria, que con la mamografía alcanza, y me parece que es un buen flujo cada 6 meses, pero a veces las pacientes se cansan y tal vez, dependiendo de cada paciente, uno podría unificar y hacer la mamo y la reso en el mismo tiempo. Pero eso depende de cada práctica. Muy bien, creo que tenemos oportunidad de dos preguntas más. ¿Ha cambiado el umbral para categorizar VIRAD 3 versus VIRAD 4 en resonancia magnética con las nuevas actualizaciones? En realidad, la actualización nueva, el BIRAT 3 queda muy definido, es decir, queda muy marginal. Tiene que ser prácticamente tenemos que tener la certeza de que es probablemente benigno. La recomendación, digamos, que figura en el BIRAT es nódulo oval, circunscripto, hiperintenso en T2, sin edema, con tabiques internos que no realzan, se pone un BIRAT 3. Estamos, todas las demás prácticamente y deja abierto alguna experiencia personal, es decir, alguna paciente que tenga, por ejemplo, algún realce que uno esté prácticamente convencido de que es benigno, pero es, digamos, tiene que tener muchos descriptores de benignidad para poder poner el barra 3. Se limita mucho, está como muy demarcado, muy alambrado, muy definido el barra 3. Y lo que se definió también es que hoy en día el barra 3 en resonancia tiene que tener el mismo valor predictivo positivo de malignidad que tiene en mamo y en eco, que es el 2%. Muy bien. Bueno, creo que hay muchas preguntas todavía y sobre todo están insistiendo mucho que si la charla quedará grabada, posteriormente se les avisará cuándo estará disponible. Creo que es muy difícil que aprendamos muchos términos o que se nos queden grabados muchos de los cambios que sucedieron. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero sobre la marcha, si quieren escribir a la web de CIBIM, con mucho gusto podremos ir contestando las preguntas que tengan. Lucrecia, quiero agradecerte infinitamente tu participación. La verdad es que me encantó la charla, aprendí mucho, que de eso se trata, que todos podamos compartir y aprender. Eh, Seguiremos contando con tu participación, eso es lo más importante. A continuación, eh, les quiero recordar que este es el primero de una serie de webinars que vamos a presentar durante este año. La primera serie se trata de actualización de VRATS y será el siguiente, el 12 de mayo. Va a ser VRATS en ultrasonido por la doctora Marcela Uchida. El 26 de mayo va a ser VRATS por mamografía impartido por la doctora Carla Darraz. Posteriormente tendremos un receso de VRATS y las doctoras Julia Camps y Laia Bernet nos hablarán de la correlación radiopatológica día a día, que será el 19 de junio. Va a ser a las 2 de la tarde, hora de Argentina, y quedará grabada también por los que no puedan conectarse por el horario. Después de eso, seguiremos con mamografía contrastada, otro webinar, la actualización en el VIRATS y la actualización en auditorías. Y posteriormente habrá nuevas charlas que les iremos informando a cada uno de ustedes. Bueno, con ustedes dejo a la doctora Dali Avendaño. Ella es miembro de Joven Civim, es quien es la líder en este momento de Joven Civim. A cargo de ellas están las redes sociales y muchas iniciativas interesantes. Entonces, a Dali le toca ahora introducirlos
en el mundo de las redes sociales y del lanzamiento del newsletter. Adelante, Dali, por favor. Gracias, doctora Betty, gracias, doctora Valerino. Queremos aprovechar este espacio nada más para compartirles algo que nos emociona bastante. Desde CIVIM estamos lanzando este nuevo proyecto que esperamos compartirles el próximo mes, titulado, bueno, Newsletter CIVIM. Será un espacio donde queremos seguir conectados con ustedes más allá y dentro de estos webinars con información que pueda ser útil para todos, aprendizaje continuo, artículos, casos clínicos, innovación, inteligencia artificial, todo esto en relación a la imagen de mama. Entonces va a ser una publicación que se planea bimensual, diseñada especialmente para ustedes, la comunidad CIVIM. Así que, bueno, los invito a seguir atentos a nuestros canales. Muy pronto lo van a empezar a recibir por su correo electrónico y ojalá esto sea solo el inicio de una gran conversación entre todos nosotros. Ese era el primer anuncio, que esperarán más noticias próximamente. El segundo, recordar nuestro congreso de este año, que está planeado junto con el Congreso Uruguayo de Imagen, así que para que vayan anotando en su agenda los días 22 al 24 de octubre. Igual por redes sociales y en todos nuestros canales seguirán viendo información, programa preliminar, ponentes, etcétera, pero queremos save the date para que vayan planeando y compartiendo esta información. Y bueno, eso es lo que les queríamos compartir de anuncios el día de hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia, a la doctora Valerina por excelente ponencia. Y sería todo por mi parte, doctora Betty. Muchas gracias, Dali. Bueno, quiero además decirles que durante el Congreso Uruguayo de Imagen y el 19 Congreso CIVIM vamos a contar con la participación de la doctora Fiona Gilbert, de la doctora Jessica León, la doctora Regina Jule, el doctor Almir Betancourt de Brasil y estamos haciendo un programa muy interesante que incluya todos los temas nuevos de los avances en imagen mamaria que tenemos, incluyendo la inteligencia artificial. Ojalá que todos puedan participar con nosotros y nos vemos en 2 semanas en el siguiente webinar de CIVIM. Lucrecia, nuevamente, muchas gracias.